Bueno, así que esta mañana queremos darle una bienvenida a todos los que hemos venido a la casa del Señor. Sin duda alguna es un lugar y un momento para que nosotros podamos tener un encuentro con el Señor. Y hoy también quiero compartir con ustedes un mensaje basado en uno de los episodios de la vida de nuestro Señor cuando estuvo acá en la tierra. Y es nada más y nada menos que en el pasaje de las tentaciones que Él tuvo en el desierto. Cuando Cristo vino a este mundo, constantemente a lo largo de toda su vida, el diablo estuvo persiguiéndolo y tratando de derrotarlo. Fue conflicto tras conflicto. Las fuerzas del mal chocaban contra las fuerzas del bien. Y en todo momento, desde su nacimiento, quiso matarlo. ¿Recuerdan ustedes? Los ángeles lo protegían mientras él era un niño. Pero cuando Jesús ya se convirtió en un hombre en plena conciencia, entró al terreno de la batalla de Satanás para poder liberarnos a nosotros y ganar una victoria en favor de la humanidad. Quiero que vayan conmigo entonces a el libro de Mateo. En el libro de Mateo, el capítulo 4, están narradas la tentación que Jesús sufrió en el desierto, capítulo 4. Luego se repite en Marcos, capítulo 1, también en Lucas, capítulo 4. Y ahí en Mateo, si ustedes lo tienen, leo yo en voz alta, dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y si ustedes me permiten leer, antes de que continuemos, yo leo Lucas, capítulo 4, versículo 1, dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Me gusta lo que completa Lucas diciendo que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por estar lleno del Espíritu Santo, fue el Espíritu Santo el que guió cada uno de sus pasos, y en cada circunstancia que Él le tocó vivir, no estuvo ahí por casualidad, por azar o por el destino simplemente, sino porque cada paso, cada acción de la vida de Jesús era dirigida por el Espíritu Santo y el Padre se la revelaba. Así que vamos a continuar acá, ¿no? Capítulo 4 de Mateo, versículo 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que tu pie no tropiece en piedra. Versículo 7, Jesús le dijo: Escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Tremendo y hermoso pasaje que nos cuenta la historia de cómo Cristo en una de estas ocasiones se enfrentó directamente con el enemigo y sufrió tentaciones acérrimas de parte de Dios en su humanidad y en su espiritualidad. Si ustedes leen el capítulo 3, a partir del versículo 13, de lo que habla es del bautismo de Jesús. Y noten la secuencia. El Espíritu le indica a Cristo que es el tiempo de dejar el taller de carpintería, de cerrar el taller y de iniciar un ministerio público. Y lo lleva hasta el Jordán. Cuando inicie su ministerio público, como señal de su entrega al Señor, Jesucristo se bautiza, aunque Él no lo necesitaba. Siempre tuvo una vida de entrega al Señor, estaba convertido.
Pero esto también es un llamamiento a nosotros. Si hemos decidido al Señor, debe haber un testimonio público de que nosotros hemos nacido de nuevo y le hemos entregado nuestra vida a Él. No podemos decidir tener un ministerio al Señor si ni siquiera hemos testificado que somos de Él. Jesús se bautiza y luego el Espíritu lo lleva al desierto. Pero noten ustedes, cuando Él se bautiza, ustedes recuerdan lo que sucede en el bautismo. Hay una voz, ¿no? Desciende el Espíritu Santo en forma de paloma y hay una voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, ¿no? Mire, Dios atestigua que Cristo es su Hijo. Está en forma humana. Dice incluso otro pasaje del Evangelio y del Espíritu de profecía que cuando Cristo se acerca al Jordán, Juan está predicando y cuando él lo ve, el Espíritu impresiona a Juan. Y Juan dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la gente en ese momento se da vuelta y ve a quién se refiere Juan. Dice el deseo de toda la gente que Jesús venía con un ropaje sencillo, ¿no? De carpintero. Y muchos no entendieron qué estaba queriendo decir Juan, porque miraban a un hombre tan sencillo. Luego Juan dijo más adelante: entre ustedes hay uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En otra ocasión fue esto y Juan, y la gente mira para todos lados y no logra ver a alguien diferente, porque ellos esperaban ver a alguien, el Mesías majestuoso, pero ahí estaba Él. El mundo no lo reconocía, pero el Padre atestigua por medio de la voz del cielo y dice: tú eres mi Hijo amado. Juan escucha la voz, Jesús entiende la voz, hay un testimonio que dice que Él es el Hijo de Dios. Y entonces ahora el Espíritu le dice a Jesús que vaya al desierto. Y si ustedes prestan atención, dice el versículo 1: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y dice, para ser tentado por el diablo. Y uno de ellos se pregunta: ¿pero cómo es esto, no? Miren lo que dice el deseado de toda la gente, porque uno dice: ¿cómo Dios lo va a llevar para ser tentado? Y entonces dice acá: Jesús fue por el Espíritu que fue allí. Y yo creo que esto es algo que nosotros debemos que grabarlo el fuego en nuestra vida. No debemos de tomar decisiones propias en nuestro camino. Tenemos que aprender a depender de Dios y que Él decida por nosotros. Y a veces cuando Dios decide por nosotros, terminamos estando en algunos lugares o posiciones que a veces nosotros podemos dudar si fue Dios el que nos llevó allí o por qué estamos en tal o cual circunstancia. Pero cuando el Espíritu nos guía, nada es por casualidad. Y Dios nos va a llevar al punto exacto donde tenemos que estar. Y a veces el punto donde tenemos que estar es en el frente de batalla, donde vamos a encontrarnos directamente con las fuerzas del enemigo para testificar que somos hijos de Dios y de la obra que Él está haciendo con nosotros. ¿Saben ustedes? Miren, el deseo de toda la gente dice acá: Jesús no invitó a la tentación. Fue al desierto en primer lugar para estar solo y para contemplar su misión y su obra. Y por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Fue a un lugar a meditar, pero el diablo vio que Jesús iba a ayunar en ese lugar y esperó el tiempo exacto y propicio cuando su mirada lo percibió en la mayor debilidad para llevar a cabo su ataque contra Cristo y su tentación. ¿Por qué a veces el Señor nos puede llevar a un punto donde nos vamos a terminar encontrando con Satanás y teniendo un conflicto con Él? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ah, claro, es tu Hijo, está cubierto y protegido por ti. No sé si a ustedes les suena esta frase: ¿has visto a mi siervo Job, que es recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Ah, claro, si lo has rodeado a él y a todo lo que tiene, no me permites tocarlo, pero déjame tocarlo, toca, extiende. El diablo le dice a Dios: extiende tu mano. En realidad el que extiende la mano para dañarnos no es Dios, porque de Dios solo viene del Padre de las luces todo don perfecto para nosotros.
Cuando nos viene un mal es de parte de Satanás y a veces es Dios que lo permite, pero no es Dios el que hace el mal. Y Dios le dice, no soy yo el que lo voy a dañar, está en tu mano, le dice Dios a Job, porque Dios no se deja envolver por las astucias de Satanás, ¿no? Y ahí ustedes recuerdan que entonces lo que ahora quiere hacer Satanás es demostrar que Job no es fiel a Dios de balde, sino que es por todo el interés y porque Dios siempre lo protege, nunca cae. Pero ahora Job va a dar testimonio ante el universo de su fe verdadera en el Señor, en las buenas y en las malas. Ahora nuestro Señor se va a enfrentar a un conflicto semejante con Satanás. ¿Es tu hijo? Claro, es tu hijo. Siempre lo has tenido en las cortes celestiales, lo has protegido. Pero ahora dejarlo en un conflicto cara a cara conmigo, como un hombre igual que todos, y vas a ver que él también cae y peca igual que todos los demás. Job tenía que dar testimonio ante el mundo. Y ahora nuestro Señor iba a testificar y a tirar por tierra las mentiras de Satanás. ¿Saben que este conflicto en el desierto, si ustedes prestan atención, al inicio de su ministerio y al final de su ministerio, Jesús se ve grandemente asediado por Satanás? La primera, la tentación en el desierto, y la última en el Getsemaní. El diablo a toda costa quería impedir que Cristo llevara a cabo el plan de redención. No quería que finalmente lo culminara para que él pudiera salvar al hombre. Y en la primera Cristo lo vence con la palabra. Y en la segunda Cristo lo vence con la oración en el Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes? ¿No? Y ahora se encuentran allí y Jesús empieza primero a meditar y a orar, a clamar, a pedir a Dios que lo ayude a cumplir toda la misión. Estaba plenamente consciente que toda su misión iba a ser una misión de tristeza, de rechazo, de ataque de Satanás, y que finalmente él iba a terminar muriendo una muerte atroz en una cruz. Y estaba plenamente consciente que sin la ayuda de Dios él no iba a poder vencer en el conflicto. Este conflicto y este choque entre Cristo y Satanás realmente es importantísimo para la humanidad. Ahora el Espíritu iba a demostrar que Cristo es fiel a Dios aún en las condiciones más adversas, tomándose del Padre y apoyándose en la palabra. La victoria de Cristo se iba a convertir en nuestra victoria. Aún en las condiciones más adversas que nosotros nos encontremos, podemos clamar al cielo, pedir los méritos de Cristo, porque Él ha vencido aún en los terrenos más dolorosos, más difíciles en contra de Satanás. Y quiero leerles un par de pasajes que realmente nos hacen pensar en cuán tremendo era este conflicto. Grandes eran para el mundo los resultados que estaban en juego en el conflicto entre el príncipe de la luz y el caudillo del reino de las tinieblas. ¿Por qué era grande? Porque el diablo había empezado a decir una mentira. Este es mi reino porque los hombres acá me obedecen. Por eso cuando se presenta en el libro de Job, él dice, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. En otras palabras estaba diciendo, vengo de mis dominios porque todos los hombres me obedecen. Y había un hombre que no le obedecía a él, que era Job. Y al diablo le incomoda nuestra rectitud, nuestra integridad, nuestra santidad. Él no se molesta con nosotros cuando estamos en una vida de desobediencia. Pero cuando empezamos a vivir en santidad, somos la piedra en el zapato de Satanás. Y ahora Cristo iba a venir a desmentir todas las mentiras y argumentos mentirosos de Satanás. ¿Qué decía Satanás? Los hombres no pueden obedecer a Dios. Ellos son mis cautivos. Nadie en el universo, en este planeta, puede obedecerme. Y entonces Cristo iba a venir en condición de hombre, donde nosotros hemos sido derrotados, donde todo el tiempo el diablo nos convertía en sus cautivos, donde todo el tiempo fuimos vencidos. Él iba a ponerse el ropaje humano, a ponerse al frente de la humanidad, y Él iba a vencer por nosotros. Y fíjense lo que dice un par de citas, ¿no? Acá. Cristo había venido para desmentir las pretensiones de Satanás. Como hijo del hombre, Cristo iba a permanecer leal a Dios. Así se demostraría
que Satanás no había obtenido completo dominio de la especie humana y que su pretensión del reino del mundo era falsa. Él le había arrebatado a Adán el señorío que Dios le había dado. Y él dijo, es que todo me obedece. Pero ahora Cristo iba a decir, no, los hombres pueden tener un poder extraordinario y sobrenatural que los haga más que vencedores en el conflicto. Y yo estoy acá para demostrarlo. Tremendo, ¿no les parece? Y escuchen todavía un par de citas más. Dice, no sin obstáculos iba el generalísimo del cielo a ganar las almas de los hombres para su reino. Desde su infancia en Belén fue continuamente asaltado por el maligno. ¿Saben por qué? Miren esta cita que tremenda. La imagen de Dios se manifestaba en Cristo. Y en los concilios de Satanás se había resuelto vencerle. Y en los concilios de Satanás se había resuelto, lo tenemos que vencer. Ningún ser humano había venido al mundo y escapado del poder del engañador. Las fuerzas de la confederación del mal asediaban su senda para entablar guerra con él. Y si era posible, prevalecer contra él. ¿Quieren ustedes tener una idea de cuán duro fue el conflicto entre Cristo y Satanás y lo que Cristo tuvo que soportar de parte del diablo? Satanás vio que debía vencer o ser vencido. Ahora Cristo había venido de las cortes celestiales, se puso nuestra humanidad encima y Satanás dijo, este es mi momento y mi oportunidad. Acá yo lo voy a vencer, porque está en mi terreno de juego. Porque si se puso la vestidura de un hombre, como todos los hombres, no hay uno solo, porque Satanás nos tenía muy bien estudiado. Sabía nuestros apetitos, nuestras tendencias, nuestras inclinaciones, nuestras tristezas, nuestros dolores. Sabía de qué manera atacarnos y destruirnos. Y cuando Cristo se hizo hombre, Satanás dijo, lo voy a vencer. Y si ustedes prestan atención, Cristo llega al desierto, empieza a ayunar. Pero ¿por qué Satanás no lo ataca al segundo día de haber llegado? Ni lo ataca al tercero, ni al quinto, ni al décimo, ni al 15º, ni a los 20 días, ni 25. Y va esperando, todavía no lo ataca. Lo ve en el desierto y está estudiando su condición física y sus actitudes. Él está viendo cada paso que Cristo da y en la condición en la que se encuentra. Y espera al día 40 para atacarlo. Satanás es un hábil engañador, un astuto estratega. Él espera el momento propicio para querer dar su mayor estocada y dañarnos y destruirnos. Lo hizo con Cristo. Y miren qué tremendo, para que nosotros sepamos que podemos invocar el nombre de Cristo y encontrar poder, porque Él es poderoso y ha vencido en el terreno de mayor desventaja. Ningún ser humano ha enfrentado a Satanás tan cruentamente como Cristo tuvo que enfrentarlo. No lo ha atacado el mal tan doloroso y tan fuertemente como Satanás trabajó y atacó a Cristo en todo su ministerio. Escuchen lo que dice acá. Satanás vio que debía vencer o ser vencido. ¿Es ahora o nunca? Es en este momento que vino a la tierra donde yo tengo que demostrar que Él mismo, Hijo de Dios, no es capaz de obedecer los mandamientos de Dios. Tengo que hacerlo pecar. Ustedes imagínense, si Satanás mismo lograba decir, si él lograba comprobar ante el universo que el propio Hijo de Dios no podía cumplir la ley y obedecía a Él, Satanás iba a decir, este es mi triunfo. Yo logré vencer hasta el Hijo de Dios, a Dios mismo. Yo lo vencí. Y entonces dice, los resultados del conflicto significaban demasiado para ser confiado a sus ángeles confederados. ¿Se dan cuenta? A veces cuando a nosotros nos tienta, el enemigo es un demonio, pero no Satanás mismo. Porque Satanás está en los asuntos más importantes de nuestro planeta y él no es omnipresente. Pero escuchen esto, Satanás no podía confiar los resultados de este conflicto a los demás ángeles caídos. Escuchen lo que dice, debía dirigir
personalmente la guerra. En cada conflicto era el diablo el que estaba frente a Cristo. En cada endemoniado no era un espíritu maligno, era Satanás mismo que estaba en persona. Una y otra vez, enfrente del príncipe de la luz, del príncipe de paz, estaba el príncipe de las tinieblas. Todas las energías de la apostasía se unieron contra el Hijo de Dios, Satanás y todos sus demonios. Cristo fue hecho el blanco de toda arma del infierno. Les puedo asegurar que nosotros no hemos sido tentados como Cristo ha sido tentado. Satanás trajo a Cristo tristeza, rechazo, soledad, insulto, vituperio, todo tipo de crueldad y tentación que un ser humano pueda llevar sobre sus hombros. Él la llevó. Y dice acá, Cristo fue hecho blanco. Muchos consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviese importancia para sus propias vidas. Y para ellos tiene poco interés. Pero esta controversia se repite en el corazón, en el terreno y en el dominio de todo corazón humano. Esa controversia entre las fuerzas del bien y del mal también se llevan a cabo en nuestro corazón. ¿Quién vencerá? ¿A quién le daremos nosotros oportunidad de obtener la victoria? ¿Al príncipe de las tinieblas que nos tienta con todas sus concupiscencias y las inclinaciones y tentaciones hacia el mal? ¿O al príncipe de paz, que es Jesucristo, que ha prometido gracia por medio de su victoria para que nosotros seamos en Él más que vencedores y podamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? En cada corazón humano hay un conflicto, así como el propio Hijo de Dios tuvo que enfrentarse al enemigo. Ustedes y yo en algún momento tendremos que demostrar ante el universo de parte de quién estamos. Hay provisión en Dios y gracia suficiente para que los hombres podamos permanecer leales de parte de la verdad. Y somos cartas leídas al mundo. El universo entero nos contempla. ¿Qué harás tú cuando viene el momento de la prueba? ¿Cómo te portarás en el momento de la tentación? ¿Qué paso y decisión seguirás tú? Mira a Cristo, obsérvalo a Él en toda su valentía, su coraje, su bravura, su firmeza. Aún en el momento de mayor debilidad humana, Cristo soportó los embates del enemigo. Y dice acá, nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo, Cristo resistió la prueba del apetito, del amor al mundo y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Y quiero pensar en la primera tentación. Yo les dije, ¿cuándo Satanás se acercó a Cristo para tentarlo? Cuando Cristo tenía 40 días de estar en ayuno y oración. Y uno puede pensar, ¿será posible? El deseo de toda la gente nos dice que cuando Cristo llegó al desierto, Dios lo envolvió en su gloria. Hubo otros hombres que soportaron 40 días y 40 noches sin comer en la Biblia, ¿sí o no? A ver si me dicen alguno. Moisés, cuando subió a recibir los mandamientos, ¿recuerdan ustedes? Elías, cuando come el pan que el ángel le da y camina 40 días y 40 noches, Dios nos puede sustentar. Y cuando Cristo estuvo ahí, en el inicio estuvo sustentado por el Padre para cumplir su misión. Pero Satanás esperó el momento en que la humanidad de Cristo llegó a sentirse absolutamente debilitada. Cristo no era un fingimiento de hombre, Él era hombre, 100% hombre, y sentía todos los apetitos de nuestro cuerpo que sentimos nosotros también. El diablo había vencido a Adán y a Eva en el terreno del apetito, en la intemperancia. Los hizo comer del fruto prohibido por medio del alimento. Y ahora Cristo iba a ganar la victoria donde el hombre la había perdido. Y Satanás espera que esté en el momento de mayor debilidad. ¿Cuántos días han hecho ayuno lo máximo ustedes? No sé si habrá alguno que diga más de un día, 2 días, 3 días. Pero ustedes cuando han hecho ayuno se dan cuenta voluntariamente o sin querer, porque se fueron a un viaje, porque no tuvieron tiempo para comer, porque pasó el tiempo, o a veces porque quisimos buscar al Señor en oración. ¿No es verdad que llega un momento en que necesitamos alimento? Por eso alguien dice, no te vayas al supermercado con hambre, porque ves todas las cosas y quieres comprarte todo, ¿no?
porque nuestro cuerpo pide alimento, necesita alimento. Y ahora, en el día 40, Satanás ve que Cristo ya no puede más y necesita alimento. Está en el momento de mayor fragilidad. Él era humano, tenía un cuerpo y clamaba, necesitaba alimentarse. Y ahora Satanás dice, es el momento de aparecerme a él y engañarlo. Y ahora, ¿saben? Después de 40 días, Cristo estaba incluso desfigurado físicamente. Ustedes piensen cómo pudo haber estado en ese lugar. Sí. Y Satanás se acerca a él con una duda. Cuando se acercó a Adán y a Eva, le dijo, así que Dios les dijo que no pueden comer de todo árbol. Siempre con una ponzoña, con una frase mentirosa por detrás. Y ahora se acerca a Cristo y él viene no como un demonio. Nos relata el deseo de toda la gente que el diablo aparece como un ángel de luz, supuestamente mensajero del Padre Celestial. Pero Cristo era dirigido por el Espíritu. Él inició el ayuno cuando el Espíritu se lo dijo. ¿Cuándo iba a terminar su ayuno? Cuando el Espíritu se lo dijera. Era el Espíritu que le iba a dar el momento en que él debía terminar. Y ahora Satanás se acerca y dice, hay un mensaje de parte del cielo para ti. Dice, Dios manda decir que si tú verdaderamente eres su hijo y tienes el poder de Dios, hagas que las piedras se conviertan en pan, ya puedes comer, puedes levantar tu ayuno. Ahora sí puedes participar del pan, pero tú debes demostrar que eres el Hijo de Dios. ¿Qué se había dicho en el bautismo? Este es mi Hijo amado. Jesús es un hombre y muchos no lo reconocían como el Mesías verdaderamente. Y el diablo ahora quiere decirle, en realidad, tú no eres el Mesías, tú no eres Dios, tú eres simplemente un hombre demacrado, demuéstrame que eres Dios. ¿Y saben lo que el diablo quería hacer desde el inicio? Que Cristo echara a perder el plan de redención, porque Cristo tenía que vencerlo como hombre, igual que nosotros. Porque si él usaba su poder divino, el diablo iba a decir, listo, se perdió el plan de redención, se echó a perder, porque él venció como ningún hombre puede vencer. ¿Qué hombre puede usar su poder de Dios? Entonces, Cristo está en ventaja de todos los demás. Y escuchen esto, ¿no? Dice así, en nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán. ¿En qué? En nuestra humanidad. Como hombre, como ser humano, igual que nosotros. Dice, pero cuando Adán fue asaltado por el tentador, no pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como de un perfecto vigor de la mente y del cuerpo. Y estaba rodeado por la gloria del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. ¿Y saben cómo estaba Jesús? Presten atención a este párrafo. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física y mental, así como valor moral. ¿Qué había perdido la familia humana? Fuerza física, mental y valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad. ¿Cómo vino Jesús? No vino, dice, la flaqueza de la humanidad degenerada. No vino en el cuerpo y en la moral de Adán antes del pecado a enfrentarse con Satanás. No, Él vino donde ustedes y yo tenemos que enfrentar al enemigo, con todo nuestro cuerpo debilitado, con toda nuestra moral caída, pero Cristo vino con la misma, igual de la especie humana, ¿no? Con la misma forma, pero su moral se mantuvo en rectitud e integridad porque se tomó de la mano de Dios. Y Él vino a enseñarnos que todo hombre que se toma de la mano de Dios, por débil que sea, puede ser victorioso en el conflicto, porque no es en nuestra fuerza, sino en las fuerzas de Dios que nosotros podemos vencer.
Sigue diciendo, Cristo tomó sobre sí la flaqueza de la humanidad degenerada. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degradación. Muchos sostienen que era imposible que Cristo pudiera ser vencido por la tentación. Entonces, en tal caso, Él no hubiera podido hallarse en nuestra posición de hombre igual también. Él vino y podía haber sido vencido porque era un hombre igual que nosotros. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo el pasivo, con todo su pasivo. Se vistió de la naturaleza humana, con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. ¿Se dan cuenta? Cristo vino como usted vive como ser humano. Cristo experimentó nuestros propios sentimientos, nuestra debilidad física. Vino, no era un hombre superior, era un hombre igual. Y estando como hombre, logró vencer a Satanás. Y Él nos dice, mi victoria es vuestra victoria. ¿Saben, hermanos míos, cuándo y por dónde el diablo quiere atacarnos a nosotros la mayoría de las veces? Por nuestros apetitos, por nuestras inclinaciones, por nuestros deseos, por nuestras intemperancias y por nuestras debilidades. Cuando el diablo muchas veces nos ataca, esperen el momento en que nosotros estamos más flacos, más tristes, más agobiados, más debilitados, más acosados. Nos acosa la pobreza, tenemos deudas, hemos perdido un trabajo, el matrimonio está mal, la relación con el esposo y la esposa, hay una situación de salud que me tiene quebrantada, y en el momento de mayor debilidad, donde nosotros sentimos a veces que parece que el cielo incluso mismo nos ha abandonado, entonces Satanás viene a insinuarnos dudas a nosotros. Dios no te ama. Si fuera su hijo no estarías en esa condición. ¿Por qué Dios no te sana? ¿Por qué Dios te permite pasar esa calamidad? ¿A dónde está su gracia? Si eres hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Pero Cristo no debió utilizar poder divino para su conflicto con el enemigo, ni siquiera poder para auxiliarse a Él mismo. Todo el poder que Cristo usó, dado por el Padre, fue para ayudar a los demás. Pero en el conflicto, Él venció como todo hombre. No usó su poder de hijo de Dios para vencer. Y Satanás lo esperó en el momento de mayor debilidad. Cristo tenía hambre, quería consumir un alimento, pero allí Él se tomó de la mano de Dios, invocando su palabra. El diablo va a venir a tu vida cuando te va a tener casi en una esquina, boxeándote, golpeándote, arrinconado, y te va a expresar dudas. Dios no te ama, vamos, que Dios resuelva tu problema. Y vas a sentirte muy tentado en ese momento, cuando tu matrimonio está mal, a caer en un adulterio. Cuando estás pasando pobreza, a robar dinero y a tomar lo que no es tuyo. En un momento de enfermedad, a creer que Dios no está contigo y que se ha olvidado, y tal vez que Dios ni existe siquiera porque no te sana. Siempre Él sugiere dudas a nuestro corazón. Pero Cristo venció a Satanás invocando su palabra. Y en su palabra somos más que vencedores, porque el cielo y la tierra pueden caer y pasar, pero Dios nunca dejará de cumplir su palabra. La manera en que nosotros debemos vencer a Satanás es invocando su palabra. Cristo mismo le había dicho a la hueste de Israel, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando le dijo, Dios te hizo pasar a tener hambre en el desierto y te hizo sentir hambre para luego sustentarte, y te dio maná, comida que tú no conocías ni tu padre, para demostrarte que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora Él, que le había dicho eso mismo en Deuteronomio a los hebreos, ahora Él iba a vencer a Satanás invocando esa misma palabra que Él le había dado como Dios a la hueste de Israel. Con la palabra podemos ser más que vencedores. Cíteme algún texto, dígame una promesa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque Dios no nos ha dado prueba que no podamos sobrellevar, sino que dará junto con la tentación la salida. Porque Dios al que ama corrige y azota al que recibe por hijo. Porque dice, todo lo puedo, ¿no? En Cristo que me fortalece. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, desnudez. Antes, como está escrito, en todas estas cosas somos más que vencedores. Invocamos la palabra, y entonces encontramos fortaleza en Dios para nosotros.
¿Cuánta gente está siendo vencida por Satanás por ceder a sus impulsos y apetitos? ¿Cuánta gente en el mundo es esclava de sus vicios y de sus pasiones? Se entregan y se revuelcan en inmoralidad. Se dejan llevar presos de Satanás por un deseo pecaminoso. ¿Cuántos ceden incluso a la alimentación? Y hermanos queridos, en el tiempo que nos acercamos al final, Dios va a necesitar hombres que sean muy sobrios, con una mente sumamente lúcida y con una salud también sostenida por el Señor. Y para eso nosotros debemos también cuidar nuestra alimentación. Dios quiere que el pueblo de Dios sea un pueblo sano, porque somos templos del Espíritu Santo. Y para eso debemos de cuidar todo lo que nosotros consumimos. Lo que consumimos puede embotar nuestro sentido, puede debilitar nuestro cuerpo. Y al final del conflicto, Dios va a tener un pueblo santo, un pueblo sano, un pueblo que guarde la reforma por salud, un pueblo como Daniel. ¿A quién Dios le reveló sus misterios y secretos? ¿No fue a Daniel? ¿Y por qué a Daniel y a sus amigos? Porque ellos vivían una vida de temperancia. De la misma manera, Dios nos va a ir revelando los momentos que estamos viviendo. Nos va a hacer sentir en qué etapa estamos viviendo y lo que se avecina. Porque tenemos mentes, o así debería ser, mentes que estén lúcidas, que puedan percibir todas las estrategias del enemigo para con nosotros. Solamente un par de citas más. Dice, la gloria se apartó de Jesús y él quedó solo para luchar con la tentación. Esta le apremiaba en todo momento. Su naturaleza humana rehuía el conflicto. Y allí en ese momento Satanás pensó que podía vencerlo. Pero Cristo dijo, no solo de pan. ¿Por qué Jesús no accedió a convertir las piedras en pan? Porque también el diablo le decía, si eres hijo de Dios. Jesús sí era hijo de Dios. Ustedes recuerdan en la cruz lo último que el diablo estaba queriendo decir, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Recuerdan? Siempre quiso hacerle dudar a Cristo de que él estaba como hombre plenamente, pero que no era Dios y que demostrara su poder. Vamos, muestra tu gran poder para demostrar que eres el hijo de Dios. Y Cristo no iba a usar su poder en ese momento. Es casi la tentación, si tuviera que ejemplificársela. Es como que ve un niño de unos 5 o 7 años y cachetea a un hombre y le diga, vamos, pelea contra mí, dale, usa tu poder. Y este hombre sabe que le puede dar una bofetada y lo tira contra la pared, por así decirlo, pero no va a usar su poder. Y va a dejar que ese niño se burle de él y que lo insulte, por así decirlo. De la misma manera, Satanás le decía, dale, mentira, eres mentiroso, impostor, hipócrita, falso, no eres hijo de Dios, dale, usa tu poder. Y Jesús como cordero, mudo delante de los que lo insultaban. Así venció. El diablo quería hacerlo pecar, quería que dijera una palabra de agresión, quería que se molestara y destruyera a todos los que lo insultaban. Quería que llegara un momento y que dijera, sí, soy el Hijo de Dios, que tiemble la tierra. Pero no era esa la manera en que Cristo iba a vencer a Satanás. En el tiempo final nos van a perseguir, nos van a insultar, nos van a difamar. Pero nuestra manera de defendernos va a ser en silencio y solamente con un escrito está. La palabra, ¿por qué haces eso? ¿Por qué no haces aquello? Porque la palabra me lo aprueba o la palabra me lo prohíbe. Así nos vamos a sostener nosotros. Luego miren lo que hace el diablo en las tentaciones. Lo lleva a un lugar alto, ¿no? En el pináculo del templo. Y entonces el diablo le dice, ok, tú has citado la palabra, yo voy a citar la palabra. No creamos todas las fuentes o todas las cosas que a veces vemos en el mundo que aparentan santidad. Porque el diablo mismo se disfraza de ángel de luz y a veces usa hasta un mismo predicador citando la palabra para pervertirla. No nos dejemos llevar por eso, porque en el tiempo final el diablo va a usar a muchos hacedores de milagros que predican la palabra, pero que no viven la verdad. Y entonces el diablo dice, ok, si tú has dicho la palabra, tírate del templo, porque escrito está, del pináculo, a sus ángeles mandará cerca de ti. Dale, demuéstralo, porque cuando te tire, él va a mandar a sus ángeles, no te va a dejar caer ni tropezar. ¿Saben algo? El diablo no podía empujar a Cristo de ese lugar, porque si se atrevía a hacerlo, el Padre iba a intervenir. Todos estamos protegidos por Dios, y el diablo no puede tocarnos más de lo que Dios le permite. Hasta acá llegarás y no pasarás. ¿Ustedes recuerdan con Job? Tócalo, pero no le quites la vida. El diablo no lo pudo matar porque Dios le había dicho no.
Si el diablo hubiera podido, tira a Cristo, porque Cristo estaba simplemente como un hombre, pero sabía que no podía acercarse y atreverse a tocar a Jesús porque estaba protegido por ángeles. El deseo de toda la gente dice que en el ministerio de Cristo en esta tierra, Dios envió a sus 2 ángeles más poderosos que lo acompañaran durante sus 33 años en este mundo. Lo estuvieron escoltando porque el diablo quería matarlo a cada momento y Jesús vivía como hombre. Y esos ángeles estuvieron atentos a cualquier acción malvada de parte del diablo para herir a Cristo y echar a perder el plan de redención. No podía matarlo antes del tiempo, no podía herirlo cuando no hubiera llegado su hora. Y entonces Satanás sabe que no puede tocar a Cristo y entonces trata de decirle, involúcrate en el pecado. Cuando nosotros estamos en santidad, el diablo no puede tocarnos. Entonces, ¿sabes lo que el diablo dice? Vamos, da un paso en este punto. Si Dios está contigo, nada te va a pasar. Involúcrate en este negocio, involúcrate en este trabajo, vete a ese lugar, métete en esa relación. No va a pasar nada, Dios te va a proteger. Pero ¿saben qué? Hay una cita del Espíritu de Profecía, dice que si el diablo quisiera obligarnos a pecar, y nosotros clamamos a Dios para mantenernos en fidelidad, si es necesario, Dios va a vaciar el cielo de sus ángeles para enviarnos auxilio, pero que no se ha hecho provisión para aquel que voluntariamente pone su pie en el terreno de Satanás. Cristo no iba a caer en la presunción, porque Dios puede guardarnos cuando nosotros andamos en sus caminos, pero no cuando voluntariamente nos ponemos en un terreno prohibido o en el peligro. Nosotros no podemos usar nuestras habilidades, nuestros dones, nuestro cuerpo para vivir como se nos antoja, en peligro, en acciones temerarias. Todos nosotros tenemos que responder a Dios por nuestra salud, por nuestro cuerpo, por los dones que tenemos y tenemos que vivir como cristianos. No hay protección, imagínense, no, porque Dios me protege, entonces yo agarro el auto y lo llevo a 180. Ahí no hay protección. ¿Saben que eso es presunción? La fe se toma de las promesas de Dios y decide obedecerle. La presunción dice, Dios me va a proteger cuando nosotros no estamos haciendo la parte que Dios nos pide que nosotros hagamos. ¿Y qué responde Cristo a esta insinuación? ¿Ustedes recuerdan? Tírate del templo, ¿no? No tentarás al Señor tu Dios. Siempre con la palabra justa para vencer al enemigo. La palabra tiene que estar acá y acá en la vida del cristiano, porque vas a estar expuesto a situaciones que no te las esperas y tienes que sacar del arsenal del Señor un arma poderosa para ese momento. Finalmente Satanás lo lleva, y yo también quiero decir que hay muchas personas que terminan siendo víctimas de Satanás porque se meten en un terreno donde Dios nunca les ha dicho que vayan. No te pongas de novio con alguien que no teme al Señor, que no guarda su palabra. No te pongas de socio en un trabajo con un hombre que no teme a Dios, porque te va a decir que produzcan más dinero aún violando el sábado. No te metas a un terreno donde Dios te dice claramente en su palabra que no vayas. Sé obediente. Y miren, hermanos queridos, Dios que proveyó a su Hijo en el momento de mayor debilidad después del conflicto, el alimento y los ángeles venían a servirle. Dios que no permitió que el ángel malvado, Satanás, tirara a Jesucristo del pináculo del templo. Dios no va a dejar a sus hijos fieles y a su pueblo en el conflicto final desamparados. Tu pan y tu agua estarán seguros. El enemigo no podrá tocar nuestras vidas más allá de lo que Dios se lo diga. No tengamos temor, prefiramos la muerte antes que desobedecer al Señor. Seamos fieles, no porque necesito un novio, una novia y no hay nadie en la iglesia. Sé fiel a Dios. Prefiere enfrentar la soledad con Cristo que la compañía de alguien que no teme al Señor. Prefiere vivir en la pobreza, si Dios así te lo ha dicho, antes que en las riquezas que no son bendecidas por el Señor. Sigue solamente el camino que Dios te ha dicho que transites. No tientes al Señor. No te metas en un terreno donde Dios ha dicho que no te acompañará, porque estarás abandonado en las manos de Satanás. Y finalmente, ¿saben lo que hace Satanás? Se da cuenta que no puede contra Cristo, la palabra está allí. Entonces finalmente él se desenmascara, llama a un ángel de luz y dice, sí, está bien, yo soy Satanás, pero este mundo es mío. ¿Y sabes qué? No tienes necesidad de empezar a transitar esta senda de dolor y tortuosa. ¿Para qué ir hasta una cruz? ¿Para qué que te claven, te torturen, te latiguen y te maten? Tú has venido a querer recuperar lo que el hombre perdió. Yo te lo doy, sí es mío.
Lo que Adán perdió, yo lo tengo en mi mano, yo te lo doy. No necesitas ir a la cruz, solamente arrodíllate delante de mí y va a ser tuyo. ¿Para qué vas a vivir como cristiano? ¿Para qué vas a empezar a transitar ese camino? Mejor adórame a mí y yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. ¿Saben que hace poco estábamos escuchando con mi esposo un seminario de música tremendo? Lo puedo compartir, requiere tiempo escucharlo, pero tremendo. La mayoría de los músicos de este mundo que han cosechado fama y fortuna han hecho pacto con el enemigo y han cambiado su salvación por una breve fama, por una fama momentánea y una riqueza pasajera en este mundo, para que sean ovacionados. El diablo cambia nuestra vida eterna por una bagatela, por una tontería. ¿Quieres? Dame tu alma y te doy 100 pesos, 1 millón. ¿Cuánto vale nuestra vida? La sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Hay algo que valga la pena en este mundo para que sacrifiquemos la eternidad y todos los tesoros que Cristo tiene para nosotros? Nada, nada. Porque esta leve tribulación momentánea no es nada comparado al eterno peso de gloria que tendremos con Cristo. Al Señor tu Dios adorarás. Muchos están adorando a Satanás por medio de ídolos, por medio del deseo de riquezas, de fama, de reconocimiento, de un título, de reputación. Pero nosotros no hemos sido llamados a exaltarnos a nosotros mismos ni a buscar la gloria pasajera en este mundo, que termina siendo una adoración a Satanás, porque ese es el espíritu de Satanás, el orgullo, la exaltación propia. Nosotros los cristianos hemos sido llamados a transitar la senda ensangrentada del Señor Jesús. Y Cristo no deja solo a sus hijos. Yo puedo decirte que cuando transites con el Señor, no todo va a ser penuria. Dios también tiene alegrías para sus hijos. Dios también derrama sus bendiciones. Dios también tiene abrazos para nosotros. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios puede darte lo que tú necesitas y hasta en sobreabundancia. Pero lo que viene de Dios enriquece y alegra el corazón. Pero cuando queremos tener algo que Dios no nos ha dado, no vamos a ser felices en ello. No vas a disfrutar eso que tanto has anhelado. Ese esposo, esa riqueza, ese trabajo, ese título, violando la ley de Dios, estudiando el sábado, violando los principios en ese trabajo, en esa relación ilícita. No vas a ser feliz. Vas a ser feliz cuando recibas los dones que Dios tiene para darte. Vete, Satanás, porque al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. Hermanos míos, en cada paso, el Hijo de Dios, hecho hombre, venció a Satanás. Y Satanás tuvo que salir humillado, derrotado. Satanás sabe que ante el nombre de Cristo, su pelea está perdida. Siempre lo venció. Siempre que se enfrentaron, Jesús salió victorioso y Satanás derrotado. Si te sientes tentado, afligido, abrumado, tentado por querer tener cosas del mundo, invoca el nombre de Cristo. Y te aseguro que va a venir poder del cielo, porque la victoria de Cristo fue ganada para que todos los que invoquemos su nombre tengamos el poder y la fuerza que viene de Cristo. Y cuando nosotros resistimos al diablo, invocamos el nombre de Jesús, ¿qué hace el diablo? Huye de nosotros, porque al nombre de Jesús, Satanás huye, porque sabe que hemos invocado al más poderoso de los guerreros, que nunca perdió una batalla, el príncipe de paz, Emmanuel, Dios con nosotros. Él es el Cordero y a la vez el León de Judá, que ha vencido, y nosotros podemos ser más que vencedores por la sangre del Cordero, vencer al dragón y finalmente estar en la patria celestial. Que nosotros podamos inspirarnos en Cristo. Él fue tentado hasta lo sumo, pero venció. Nosotros podemos ser victoriosos. Hermano querido, si estás pasando una prueba, una debilidad, una tentación, si el enemigo te está acosando, Jesús sabe lo que estás sintiendo y no se ha olvidado de ti. Él conoce tus pruebas, Él pasó por tus celdas de tú y Él te ama. Y Él va a enviar su ayuda y su auxilio cuando tú lo invoques y en el momento justo en que lo necesites. ¿Cómo termina este texto? Diciendo que en cuanto pasa la prueba y Satanás tiene que irse, los ángeles del cielo vienen para servirlo. Sostienen a Jesús, Él ya no puede más, llegan, lo sostienen, le dan alimento y otra vez Jesús vuelve a estar fortalecido. Que sea nuestra inspiración, nuestro gozo, nuestra alegría. Es mi deseo y oración
Vamos a cantar un último himno. Yo quisiera, hacemos una oración y después cantamos el himno 236. A Jesús entrega todo. Has corrido tras un arcoíris y ahora muy cansado estás. Toma todos tus sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. ¿Sí? Oramos juntos, vamos a ponernos de pie, oramos y luego cantamos este canto. ¿Sí? Querido y bondadoso Padre Celestial, queremos agradecerte por tu Hijo precioso que vino a este mundo degradado y reinado por el enemigo, por Satanás. Vino como un hombre tomando todas nuestras fraquezas y debilidades, pero acá Él fue victorioso y venció con tu poder y con tu gracia, Padre, y ofrece su victoria a nosotros que somos sus hijos, sus discípulos y sus súbditos, para que podamos junto con Él ser más que vencedores. Bendícenos, acompáñanos, derrama tu espíritu y ayúdanos a permanecer fieles en toda circunstancia. Padre, si hay un hermano acá que está pasando una dificultad, que sepa con seguridad que hoy tú has traído este mensaje para hacerle entender a su corazón que tú estás con él y que puede ser victorioso, que comprende sus penas, sus dolores, que tu hijo sintió lo mismo que él está sintiendo y que si invoca su nombre puede ser poderoso y victorioso en Cristo Jesús. Padre, todo lo pedimos y lo agradecemos en el precioso nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén.